Bienvenidos a CHM, Cuentos e Historias de Miedo. Revelaremos una palabra secreta solo para los valientes que se queden hasta el final del video. La mayor parte de la audiencia que ve el canal no está suscrita, así que si quieres ayúdanos a continuar con este proyecto suscribiéndote y dejando tu like. Y comenta cómo estás viendo este video, sola, de noche, con la luz encendida o apagada, tengo curiosidad por saber. Le he contado esta historia a pocas personas, pero es el misterio más aterrador de mi vida. Yo era un estudiante de primer año en la escuela secundaria en mi ciudad natal de La Crosse, Wisconsin. Estaba durmiendo en la casa de mi amigo Tom y estábamos viendo una película en la sala de estar cuando recibió una llamada. Observé en silencio mientras escuchaba lo que se decía por teléfono. Pude ver una fuerte emoción tomar el control de su rostro y luego arrojó el teléfono con fuerza al suelo. Después de llorar por un breve momento, me dijo que un niño en la escuela se había suicidado. Sabía quién era este chico, pero solo porque lo veía de vez en cuando en los pasillos de la escuela. Mi amigo Tom había ido a la escuela primaria con este niño, pero aparentemente lo había acosado durante esos años. No estaba orgulloso de ello y, para serte sincero, me sorprendió oír eso, porque el Tom que yo conocía era un tipo muy agradable. Estaba muy arrepentido. Decidimos salir de casa y dar un paseo para calmarnos. Ese año fue 1990 o tal vez 1991, y éramos estudiantes de primer año en la escuela secundaria. Salir a caminar no era raro. Siempre hacíamos eso en ese entonces. No nos gustaban las drogas, las fiestas ni el alcohol. Simplemente nos gustaba la libertad de caminar por las calles de noche y nuestras conversaciones siempre eran interesantes. Usualmente pasábamos en medio de un gran cementerio que estaba cerca de mi casa. El cementerio estaba detrás de una vía de tren que atraviesa la ciudad y todavía funciona hoy. Nos gustaba sentir la emoción de cruzar el cementerio, a pesar del miedo que sentíamos cuando éramos niños. Era como un rito de iniciación. Pero esa noche en particular, después de escuchar sobre el suicidio del niño que caminaba por las vías del tren, cuando nos acercamos al cementerio, nos detuvimos. Hasta el día de hoy no puedo explicar por qué nos detuvimos esa noche. Habíamos estado dentro del cementerio varias veces antes sin problemas, incluso en noches más aterradoras que esta. Por alguna razón esa noche no queríamos entrar en absoluto. Quizá la noticia del suicidio nos afectó demasiado. Sin necesidad de decirnos nada, dimos la vuelta y salimos del cementerio, dirigiéndonos hacia una calle cercana. Ahora, mirando hacia atrás, estoy seguro de que algo andaba mal esa noche. En el camino, no vimos ningún automóvil en la calle, lo cual era extraño en una zona residencial en una noche de fin de semana. Tal vez solo fue una extraña coincidencia. Además, había una extraña sensación en el aire, que tanto Tom como yo podíamos sentir. Nos lo comentamos el uno al otro. Decidimos caminar hasta el final de una calle sin salida, donde había un camino sencillo que conducía a la calle donde yo vivía. La zona residencial en la que estábamos no daba miedo y los árboles eran relativamente pequeños. Mientras caminábamos, hablábamos y nos mirábamos los pies. No recuerdo exactamente de qué se trataba la conversación en ese momento. Tal vez estábamos hablando de la incomodidad de esa noche o de la tragedia que ocurrió, o incluso de algo tonto como una película que habíamos visto. Cuando nos acercábamos al callejón sin salida, que estaba a unas pocas casas, Tom y yo nos detuvimos en seco. Nos detuvimos al mismo tiempo, sin decirnos nada.
Nuestras cabezas se giraron lentamente una hacia la otra y nos miramos. Sentimos algo extraño en el aire y los vellos de nuestros brazos y nuca se erizaron. Luego, nuestras miradas se movieron lentamente hacia adelante y ligeramente hacia la derecha. Fue entonces cuando vimos, a 2 casas de distancia, en un jardín casi sin vida de una de las residencias, junto a unos arbustos, una figura oscura. No se podía saber si era una persona o algo, ya que estaba vestido con una túnica negra y no había rasgos humanos en su rostro. La figura no ha interactuado con nosotros, al menos no todavía. En cambio, caminaba o se movía de una manera extraña que era difícil de explicar con palabras. Parecía que la figura caminaba en círculos lentamente, pero sin dar ningún paso. La figura sostenía algo que se mecía con el viento, y sí, el viento se hizo más fuerte en ese momento. Otra cosa extraña era la luz que más o menos iluminaba la figura. Había un poste de luz cerca de la figura, pero por alguna razón la luz no era lo suficientemente fuerte para iluminarla. Don y yo nos congelamos. A decir verdad, casi me quedo paralizado con solo contar esta historia. No me he parado a pensar en esa noche en mucho tiempo. Bueno, entonces nos quedamos congelados de miedo, mirando a esta figura negra, mientras se movía y sostenía algo, o tal vez lo que ondeaba en el viento era solo otra parte de su capa. Miramos esta cosa por no sé cuánto tiempo, hasta que dejó de moverse y nos miró directamente. Cuando finalmente notó nuestra presencia, esa fue la gota que colmó el vaso. Salimos corriendo de allí lo más rápido posible, cruzamos una calle lateral para llegar a otra calle paralela que conducía a mi casa. Esta calle conducía a una colina ligeramente elevada. Llegamos a la colina y comenzamos a correr desesperadamente contra el terreno elevado. Luego nos detuvimos abruptamente en la cima de la colina al ver una figura oscura que levantaba los brazos. En pánico, rápidamente nos dimos la vuelta y corrimos hacia la casa de Tom, que estaba a 5 millas de distancia. Corríamos sin parar, como si el tiempo se hubiera congelado. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en medio de un vecindario desconocido, jadeando y exhausto. Ambos nos levantamos en silencio y comenzamos a caminar hacia su casa. El aire parecía normal otra vez, aunque nos sentíamos como si estuviéramos en una especie de niebla. Parecía que el peligro había pasado. Pasamos la noche en su casa y regresé a casa a la mañana siguiente. Unos días después, fui en bicicleta al lugar donde vimos la figura. Tal vez fue una ilusión debido a las sombras, un árbol o un arco que creó la impresión de que había algo allí. No vi nada, era un lugar abierto. Tom y yo no hablamos de esa noche durante mucho tiempo. Años más tarde, cuando mencioné esa noche, él respondió, ¿en serio? ¿Qué diablos fue eso? Se sentía como si hubiera sucedido ayer. No tengo idea de qué fue eso. No habíamos consumido drogas ni bebido alcohol. Siempre me pregunto si fue un fantasma, un espectro, un fantasma o tal vez un extraterrestre, o incluso niños jugando una broma. ¿Cómo podían saber que pasaríamos por allí? Eso fue hace unos 24 años y es una historia real. Lamentablemente, mi amigo Tom falleció hace unos años. Durante su funeral, pensé en esa noche y en el extraño suicidio de otro compañero de clase. ¿Hay alguna conexión? ¿Fue esta una advertencia de muerte hecha realidad para mi amigo Tom? ¿O fue una alucinación colectiva? Esa noche todavía me persigue hasta el día de hoy. Si llegaste al final del video, comenta abajo para que lo sepa.
No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y deja tu like para ayudarnos también. Checa nuestra playlist de cuentos e historias sobre miedo y sorpréndete. Espero que les haya gustado el video y hasta el próximo.